¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro Consejo de Maestros de la lección de Escuela Sabática en nuestra MICOP. Aquí tenemos dos amigos, nuestro querido hermano Pablo y nuestro pastor Gerson, que estarán con nosotros acompañándonos en el repaso de la lección. Pastor Gerson, buenos días, ¿cómo está? Acá viniendo para tratar otro tema de la lección de Escuela Sabática. Muy importante, ¿verdad, hermano Pablo? Así es, pastor, muy buenos días. Vamos a tratar en esta mañana sobre la muerte en un mundo pecaminoso, una lección muy importante para poder aprender. Muy bien. El versículo de memoria está en Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí hay un párrafo de historia de la redención que podemos leer, está en la lección, que dice: como fue expulsado del cielo, Satanás decidió destruir la felicidad de Adán y de Eva en la tierra y así causar tristeza en el cielo. Imaginó que si de alguna manera podía inducirlos, Adán y a Eva, a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Es interesante que Satanás tuvo como objeto, bueno, como no pudo volver al cielo, no pudo recuperar la posición que él tenía, ahora él pone sus ojos en el hombre, en la mujer, para hacerlos caer, en el ser humano. Pastor Gerson, esta lección, muerte en un mundo pecaminoso, nos lleva a una primera parte, la caída. ¿En qué consistió, pastor? Pero vamos a situarnos en Génesis 2:15, y aquí vemos un mandato importante que Dios le da. Pastor Gerson, ¿qué le pidió Dios al hombre? ¿Y por qué es relevante esto para enfrentar ahora al enemigo, ahora a Satanás? La pregunta, ¿qué está queriendo decir aquí el texto bíblico en cuanto a lo que Dios le pide al hombre que tenía que hacer para mostrar su lealtad? Génesis 2:15. Así es. Yo recuerdo que una vez en una clase de maestro, en una clase de escuela sabática, un hermano dijo que el trabajo era producto del pecado. Y yo le hice leer este texto, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el Edén para que lo lavara y lo cuidase. El trabajo no es producto del pecado, ¿no? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero aquí se muestra la libertad que Dios le da al ser humano, el libre albedrío, ¿no? De elegir, elección. Eso tumbaba por los suelos la acusación de Lucifer, que ya se llamó Satanás desde su caída, en decir que nosotros obedecemos por obligación. Y aquí Dios le da al ser humano la libertad de elegir. Le pone lo bueno y lo malo. Y en otro texto dice: elige pues lo bueno, ¿no? El punto crucial de estos textos muestra a Dios dando esa libertad al ser humano para adorar a Dios con libertad, por decisión. Este versículo 17 dice el pero, habla del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice: no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermano Pablo, ¿por qué Dios pone este árbol, ¿no? o qué hay detrás de este árbol de la ciencia del bien y del mal? Gracias, pastor. Aquí vemos completamente el amor de Dios para sus hijos, ¿no? Y mandó, Dios dice, de que comieran de todos los árboles que había en el huerto, una variedad que ellos podían coger, podían tocar, pero había un árbol. Entonces esto nos indica a nosotros una señal de obediencia al Señor. Debemos obedecer. Cuando Dios quiere que nosotros obedezcamos, hay una señal de obediencia. Por eso este árbol no podían tocar ellos, ni tampoco tocarlos, comerlos. Del fruto de este árbol. Estaba prohibido. Entonces ellos incurrieron al mandato del Señor, desobedecieron. Así es. Pastor Gerson, es interesante porque Dios era un mundo perfecto, ¿no? O sea, la posibilidad de pecar, ellos no podían cometer adulterio, no podían mentir siquiera, y en su libertad Dios le dice: esto no puedes comer. Ahora, el árbol no era malo, ¿no? O sea, hay cosas que Dios se reserva, o hay algo particular en este pedido de Dios. De lo que yo he estudiado, en todo, vamos a hablar el Antiguo Testamento, hay una palabrita
que siempre lo relacionan con destrucción, que es anatema, ¿no? El griego, la traducción del hebreo al griego, anatema. Y anatema tenía dos significados. Uno era consagrado, separado para destruirse, y el otro era maldito. Pero con el transcurso del tiempo se quedaron solo con una interpretación, un significado de esa palabra, que es maldito. Aquí podemos ver algo separado y consagrado solo para el Señor, porque separado y consagrado también se usa otros términos, ¿no? Pero en este caso, algo que no se podía ni siquiera ver. El árbol no tenía nada de malo, simplemente Dios dijo, esto no es tuyo, no lo toques, ni lo mires siquiera, ¿no? Y el desobedecer esa orden, toda la tragedia que nos trajo. Ahora Dios, podemos leer ahí en el Espíritu de Profecía y podemos entender también que les habló, ¿no?, del enemigo, de Satanás, le hizo conocer que había alguien que les iba a tentar, y ellos, pues como todos nosotros, ¿no?, prometieron no caer en ello, hasta que llegamos al capítulo 3, ¿no? Capítulo 3 de Génesis narra, como dijo alguien, uno de los capítulos más tristes de la Biblia, ¿no?, la caída. ¿En qué consistió la caída, hermano Pablo? ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué estrategia utilizó? Como podemos ver en el versículo 1, hermano Pablo. Gracias, pastor. Mira, nosotros podemos entender mejor cuando hay una explicación a través del conflicto de los siglos. En la página 546 dice que había paz, había gozo. Nada se enseña, dice, con mayor claridad en las Sagradas Escrituras, que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. Y luego dice, antes de la aparición del pecado había paz, había gozo en todo el universo, todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador, el amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Aquí, pastor, podemos entender que Dios, en su infinito amor y misericordia, Dios creó seres que para que lo adoren a Él, para que vivieran juntamente con Él, pero ninguna rebelión había, solo había paz, había gozo. Pero aquí vemos el orgullo que van haciendo en este ser creado, en este ángel llamado querubín, y ese orgullo hizo de que Él también tendría que ser adorado, también tendría que ser consultado en la creación. Cuando Dios había dicho vamos a crear el universo, entonces Él quería también que lo dijeran, que la opinión de Él era valioso también. Satanás se disfrazó de serpiente, ¿verdad, hermano Pablo? ¿Verdad, pastor Gerson? Correcto. No se disfrazó. Disfrazarse tiene otra connotación, ¿no? Algo pasó, porque la serpiente era un animal creado por Dios. Dice que se apropió, dice ahora la redención. Sí. Se apropió ahora sí. de la serpiente. Se apropió de la serpiente. Sí. ¿Por qué? O sea, porque ellos sabían de la historia del ángel caído, pero ¿por qué podemos entender esta sorpresa? ¿Por qué tomarse, apropiarse y utilizar esta estrategia, ¿no?, para ahora engañar? me dirijo a los que están allí, ¿no? ¿Acaso Satanás se presenta feo? Cuando va a tentar, no, siempre se presenta agradable. Si digo a Lisset, por ejemplo, ¿cómo se presenta Satanás a ti? No se presenta feo. Ojos verdes. Ojos verdes. Alto. Alto, blanco, con una, ¿no? El diablo cuando va a tentar nunca se presenta horrible. Él más bien se ríe cuando lo dibujan con cuernos, con pate cabra. Él se ríe, porque ojo, era hermoso y su hermosura no lo perdió. Así es. Así que Satanás cuando va a tentar al ser humano, él presenta lo más lindo, lo más rico. Y es interesante que para tentar a la primera pareja no se tomó un día, 2 días, se tomó buen tiempo. La Biblia no lo dice, no dice cuánto tiempo. El Espíritu de Profecía sí señala que él estuvo observando, mirando por dónde atacar. Cuando vio el momento, recién atacó. Por eso Pablo dice, el diablo está como el león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Está buscando la manera, la forma, el punto donde va a atacar. Así es. Y no lo hace con algo que no te agrada. Por eso cuando vemos en la mujer dice, primero vio. Y después de ver, analizar, cogió y comió. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta vía del alma, la vista.
Hermano Pablo, aquí vemos a una Eva, a una mujer en realidad, enfrentando el árbol prohibido, por así decirlo, sola. Ahí sí hay un comentario también interesante de esto, ¿no? Pero, ¿qué podemos entender frente a las tentaciones que también pasamos, ¿no? Sí, pastor, lo interesante aquí vemos de que en el huerto del Edén no había otra voz más que de Dios. Así es. Entonces Eva sabía perfectamente esa voz y conocía perfectamente esa voz porque todos los días hablaban Adán y Eva, el Señor, y todos estaban allí. Pero ¿qué es lo que sucedió entonces? Ella, por curiosidad, entonces empieza a escuchar, a atender una voz ajena que estaba allí. Y ahí estaba el enemigo. Y el enemigo entonces le muestra lo que Dios había prohibido y el enemigo le muestra entonces ahí del fruto prohibido para comer. Porque también dice que la serpiente, o sea, hablando de esto, estaba comiendo y nada pasaba con eso. Entonces ella era tan curiosa, dijo, si no está pasando nada, entonces debe ser bueno también para mí. La curiosidad, pastor, hace de que muchas veces podamos caer también en las garras del enemigo y es muy tentador. Ahora, ¿podemos describir un poquito en qué consistió el engaño de la serpiente? ¿Podemos a ver un poquito el diálogo que hay? Por favor, en Génesis 3:1, ¿no? Empieza Satanás diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Qué estaba detrás de esta pregunta, Pastor Gerson? ¿Qué estaba confrontando Satanás con la mujer? Hace un momentito dije que el diablo presenta lo más bonito y no respondí tu pregunta. Es que al animal que logró captar era, la sierva del Señor dice, el animal más hermoso, tenía alas, que cuando volaba la luz del sol irradiaba colores, ¿no? Así que el diablo no es feo. Y ahora vamos a la pregunta que dices, ¿no? Cuando le dice el texto, con que Dios, está poniendo en tela de juicio la veracidad de Dios. Si Dios es veraz o no es veraz. Y cuando la mujer presta atención a una voz extraña, empieza el problema. Estoy, como decía el hermano, estoy mirando, no pasa nada. Viene la pregunta. ¿Eva sabía qué era la muerte? ¿Adán conocía la muerte? Claro que no sabían qué era. Claro. Si vamos al diluvio, Noé dice, va a haber un diluvio. Los antidiluvianos sabían qué era el diluvio si no conocían la lluvia. ¿A quién creo? Ahí viene el asunto. ¿A quién voy a caer? Pasa lo mismo con nosotros. Dios nos da una directriz, porque son órdenes disfrazadas de... No, son órdenes a través de súplica. Consejos. ¿No? Que nos dice, por ejemplo, la señorita dice, no mires, no te unas en yugo desigual, pero no, a mí me parece lo mismo que pasó con Eva, ¿no? Observa y empieza a dudar de la palabra de Dios. Yes. Con que Dios os ha dicho. Y la mujer responde, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto, ahí está su argumento, ¿no? Podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces ahora, hermano Pablo, viene otra vez el enemigo, pero ahora ya dice un principio ya para él, ¿no? Dice, no moriréis. ¿Qué hay detrás de esto, mi querido hermano Pablo? Este es un tema que vamos a estudiar durante todo este trimestre, la inmortalidad del alma. Así es, pastor. Claramente la palabra del Señor nos muestra que sí tenía que haber muerte. Quien obedece, dice, tendrá vida, pero quien desobedece, muere. Y justamente el pasaje está aquí en el versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, el día que él comieres, ciertamente morirás. Entonces, aquí hay una mentira y el enemigo aquí en el versículo 4 dice, y la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Ahí entra un asunto muy importante, donde muchas religiones, muchos cristianos de otras organizaciones toman este pasaje para decir que el alma es inmortal. O sea, que una persona que muere siempre va a quedar vivo, el alma queda vivo, el cuerpo está en el sepulcro, etc. Pero nosotros sabemos mediante la palabra del Señor, y hay muchos textos en la Biblia que nos muestra que realmente que la persona que muere ya nada tiene que ver, no tiene más vida, está en el polvo de la tierra. Ahora, cuando Eva ve a la serpiente, ¿verdad? Que Satanás ahí puesto de serpiente, lo ve comiendo el fruto.
sea, no es que estaba solamente mirando, entonces ella ve que no está comiendo, que no está muriendo, no le está pasando nada y queda con eso. Entonces dice, pero Dios sabe que el día que comáis, ya viene el otro argumento que pone Satanás, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué está aquí desafiando, Pastor Gerson? Satanás? Verdades a medias. Él estaba diciendo una verdad, pero a medias. A medias. No le dijo la consecuencia. Seréis como Dios, sabiendo el bien, sí, sabiendo el bien y el mal, pero ¿cuál es la consecuencia? Por eso Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros sois dioses? ¿Has escuchado? Sí. Es una frase que sacó de un poeta, no es que es de él, ¿no? Y es interesante este punto que estamos tratando en este momento, desconfiar de Dios. Estamos hablando de la muerte, ¿no? Najimi es un espiritista que todavía está vivo. Una vez en televisión presentó una conversación con Jaime Bailey hace unos años, pueden verlo en YouTube, es lo que estoy hablando, ¿no? Y decía, yo estoy hablando con tu papá, y Jaime le dice, dime algo que solamente mi papá y yo nomás sepamos, entonces te voy a creer que estás hablando con mi papá que está muerto. Entonces Najimi se queda un momento callado y le dice, tu papá dice tal cosa, y él dice, pero ¿cómo tú puedes saber si eso lo conversé con mi papá en el cuarto cerrados? Entonces estás hablando con mi papá. Hoy sigue apareciendo lo mismo. Sí. ¿A quién voy a creer? ¿Lo que estoy mirando, escuchando o lo que Dios ha dicho? Es lo mismo que pasó con Eva. ¿A quién voy a creer? Estoy viendo, está comiendo. ¿Se ha muerto? No se ha muerto. Pues no sabían que era la muerte. Saber en el asunto filosófico griego, ¿no? Saber, he visto cómo es la muerte, no sabía. Recién se supieron que era la muerte cuando Abel murió. Ahí recién se enteraron cuál era la terrible consecuencia de haber ido contra lo que Dios dijo. O ¿no? cuando mancharon sus manos sacrificando al cordero. ¿no? Ahí no tanto. Dice, ahí vieron a sí, Cristo. ¿no? Claro, sí. Sin embargo, cuando ellos sintieron, uno lo puede ver, la ¿no? pérdida. ¿no? ¿Qué era la muerte cuando perdieron a Abel? Ahí la sierva del Señor dice, ahí fue cuando realmente se dieron cuenta las consecuencias. Lo terrible que fue desconfiar de la palabra de Dios. Así es. Hermano Pablo, pasamos al versículo 6 y ahora vemos ya la acción del pecado, ¿no? Vemos todo el diálogo, pero ahora viene la acción, la consumación del pecado. Dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, era nutritivo, nos dice la lección, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y no solamente eso, dice, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Hermano Pablo, ¿qué usted ve aquí de las acciones de Eva? Y de Adán también, por supuesto. Hay 3 puntos importantes, pastor, que aquí vamos a tomar en cuenta. Dice uno que era bueno. O sea, no era de despreciar, de desecharlo, era bueno, dice, el fruto. Ahora dice para comer. El segundo dice era agradable. O sea, eso era lo que Eva quería probar, quería experimentar cuán bueno era ese fruto. Y el tercero dice codiciable para alcanzar sabiduría, o sea, sabiduría para ser igual a Dios. ¿Cómo es que ella más allá va cuando era una criatura creada por Dios? Pero ser igual a Dios, el enemigo aquí realmente se coge de ella, mostrándole con todas sus artimañas para que ella pudiese caer. Aquí, por ejemplo, pastor, quiero leerte este pasaje donde dice en el conflicto de los siglos, página 586 y 87, dice, el que había promovido la rebelión en el cielo deseaba inducir a los habitantes de la tierra a que se uniesen con él en su lucha contra el gobierno de Dios. Si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra este enemigo peligroso, pero Satanás, dice, trabajó en la oscuridad encubriendo su propósito a fin de poder realizar mejor sus fines. Y ahora lo que dice, la serpiente declaró que se volverían como Dios, que tendrían más sabiduría que antes y que serían capaces de entrar en un estado superior de existencia. Tremendo. Qué fantástico. Tremendo lo que estaba, todo ese plan maquiavélico, todo eso.
Las consecuencias, ¿no? Vamos a hacer dos puntitos ahí importantes. ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas? En primer lugar vemos la desnudez, ¿no? La vergüenza que podemos ver, vemos después el temor a Dios, se terminan escondiendo, y la culpa, ¿no? Empezaron a echarse la culpa el uno al otro, a sentir culpa, y esto termina pues también alterando la naturaleza, ¿verdad? A partir de ahí empieza a ver los árboles, las frutas, los animales, todo se degeneró y lo podemos ver hasta el día de hoy. Pero si ahí acabara Génesis, o si ahí acabara esta historia, realmente sería muy triste. Hay algo importante que la lección pone, y el punto que queremos cerrar es ahora ver la esperanza. La esperanza en medio de esta crisis. En el versículo 15, Pastor Gerson, me gustaría que usted nos ayude a comprender un poquito más este versículo, que para nosotros es el primer versículo de esperanza, especialmente con el énfasis del Mesías, con el plan de salvación a través de Jesucristo. Podemos leer ahí juntos, Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Pastor Gerson, ¿por qué este texto es importante para nosotros en esta hora? Es importante porque aquí el Señor le transmite a Adán y a Eva que había una esperanza. La serpiente, es cierto, le mordió el talón, sí, pero la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿no? Pastor, ¿qué significa? Por nuestros hermanos pueden decir la simiente, ¿no? ¿Por qué es importante esto? La descendencia de la mujer, porque de ahí vino, y aquí esta promesa fue sellada con el sacrificio de un cordero, en la primera muerte, ¿no? Sin embargo, como decía hace un momento, allí no entendió Adán y Eva el dolor de la muerte, fue con Abel, ¿no? Sin embargo, el universo estuvo viendo todo el desenlace, ¿no? El desenlace acerca del pecado de un Dios mostrando una salida para el ser humano. Dios no nos dejó solos. Sí. A veces nos sentimos solos por las consecuencias, pero Dios dio una salida, y esa salida era la muerte sustitutoria de su Hijo en el símbolo del Cordero que fue sacrificado en ese momento. Así es, ahí vemos la esperanza en el futuro a través de la promesa mesiánica, y en el versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, una esperanza no solamente para el futuro, sino también para ese momento. Ahí sus hojas fueron sacadas y Dios los vistió con pieles de animales que representarían también la justicia de Cristo. Vamos a cerrar esta parte, amigos. Hermano Pablo, aplicando la lección de esta semana, ¿qué en su vida espiritual, qué cree usted que puede aprender de esta lección de esta semana? ¿En qué le ha ayudado la lección de esta semana? Bueno, pastor, es fascinante. Leyendo la palabra del Señor encontramos una verdad para obedecerla, sabiendo que Dios nos da seguridad en medio de todos los dolores de este mundo, en medio de todos los problemas, así como dio también una seguridad en aquel entonces, una esperanza para aquel entonces y como también para el futuro. Se manifestó con el sacrificio de los primeros animales para cubrirlo a Adán y a Eva, y esa misma esperanza, pastor, para nosotros, porque el Señor nos viste de su amor, de su misericordia, de su justicia. Amén. Y eso debemos aceptarlo y seguir siempre al Señor, buscar cada día para no caer en las garras del enemigo. Amén. Pastor Gerson. Algunos pueden decir esa promesa fue para Adán y a Eva. ¿Por qué nosotros? Y a veces se quiere dar algunas explicaciones. O a veces algunos le echan la culpa a ellos. Coherentes, ¿no? Sin embargo, Dios es coherente en todo lo que hace. Cuando uno va a Génesis capítulo 5:2, encontramos que el nombre de los dos fue Adán, del varón y la varona. Y cuando vamos al hebreo está sin artículo definido. Y eso señala la traducción que es humanidad. O sea, Dios les puso el nombre de ellos de humanidad. Cuando le da la promesa a la humanidad. ¿Quién le pone el nombre de Eva? Es Adán, después del pecado. Entonces nosotros podemos ver que esta promesa no fue solo para Adán, varón y varona, fue para todos nosotros, ¿no?
Y nosotros ahí podemos ver y corroborar que Dios nunca ha cambiado. Él es fiel a su palabra, y con el amor que mostró allí y nos muestra hasta hoy, es difícil poder pensar de que Él no nos entiende. Y ahí viene un asuntito que nosotros hasta hoy es un problema, ¿no? ¿Creo a Dios o no le creo? Y si le creo, ¿por qué no le obedezco? Así es. Gracias, Pastor Gerson. Gracias, hermano Pablo. Creo que es una lección muy productiva para nosotros en primer lugar. Y queridos amigos, que Dios nos siga ayudando y podamos poner a Dios en primer lugar y creerle, como dice el Pastor Gerson, como dice el hermano Pablo, aferrarnos a ese amor que Él nos tiene para nosotros. Que Dios nos bendiga. Ahora vamos a pasar con Leslie, que tiene la parte misionera en esta hora. Queridos amigos, estamos más que cerca a esta gran celebración de nuestro aniversario de la escuela sabática, así que yo te invito a que puedas recordar esta fecha, que también puedas disfrutarla con diferentes actividades allí en tu iglesia. Pueden disfrutar en tu grupo pequeño con un desayuno compartido, quizá también con un almuerzo, pero también hacerte recordar que nosotros tenemos como meta llevar una alma a Cristo por escuela sabática, por grupo pequeño, este lindo sábado de aniversario. Así que qué mejor que poder celebrarlo llevando, los frutos del estudio de esta lección, y que puedas también compartir, seguir compartiendo por tus redes sociales, por tus, a los amigos que tienes ahí alrededor, quizá en tu cuadra, quizá también algún familiar que no conoce acerca de Jesús, poder seguir hablándole, y que puedas más que todo disfrutar viendo también alguna programación especial que pueda hacer tu iglesia. Así que te enviamos muchos saludos, que puedas disfrutar de este bello aniversario y que también puedas ser parte de esta celebración llevando una alma a Cristo. Nos vemos la próxima semana.